Buenas noches, estimados estudiantes del SEBA Albert Einstein. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy y el tema que vamos a ver está directamente vinculado con la economía. En la clase anterior hablábamos de macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía como una actividad general a nivel del Estado y la microeconomía ya con las empresas medianas o pequeñas. En relación a ello, el tema que vamos a ver esta noche tiene que ver con la franquicia y para ello les invito a compartir el siguiente material. Hoy hablaremos sobre el concepto de franquicia, sus ventajas y desventajas. Primero empecemos por el origen de la franquicia. Desde el siglo XII existieron empresas que adoptaron un sistema parecido a la franquicia, pero en general se considera que el sistema de franquicias comenzó en Estados Unidos después de la Guerra Civil, con la empresa de máquinas de coser, Singer. Su dueño Isaac Singer estableció un sistema de licencias para que comerciantes de todo el mundo puedan vender sus máquinas de coser. Y es ahí donde las demás empresas imitan su estrategia para lograr un crecimiento a gran escala. De otra manera, hubiera sido inalcanzable por el alto costo y los riesgos que implicaba. Bien, se podría decir que el sistema de franquicias no surgió de un momento a otro, sino que se fue construyendo pieza por pieza por distintos empresarios, en respuesta a problemas que se presentaron en sus negocios. Pero, ¿qué es una franquicia? Es una forma de comercializar productos o servicios. Es decir, el franquiciante, que sería el dueño de la franquicia, concederá al franquiciado, que vendría a ser el interesado en ser parte de la franquicia, otorgándole una licencia para usar su marca y comercializar su producto. Esto en un territorio exclusivo a cambio de que el franquiciante le abone un derecho inicial y posteriores regalías mensuales, asumiendo el franquiciado la gestión, el financiamiento y el riesgo. Pero, ¿cuáles son las ventajas? El crecimiento rápido. Al poder usar un tercero para llevar la idea del negocio a más zonas, generará un mayor crecimiento y posicionamiento en el mercado. Al tener un mayor número de franquicias, atraerá a más inversionistas. Menor inversión. La inversión es menor debido a que el franquiciado financia gran parte de la expansión. No hay relación laboral. El franquiciado es una empresa independiente. Alta motivación. La alta motivación en los franquiciados frente a encargados dependientes garantiza un canal de distribución leal. Economía de escala. Al haber mayor cantidad de locales, se optimizarán las compras y la producción, logrando mejores precios y condiciones. Otros ingresos. Con el fee o canon de entrada más las regalías periódicas, se diversifican los ingresos. Aumentan las acciones de marketing. Con el aporte de cada eslabón de la cadena, se posibilitan mayores y mejores acciones de mercadeo, mayor innovación y desarrollo. Al no tener que usar tanta fuerza
al gestionar los diversos puntos de venta e invertir en la implementación de nuevas franquicias, permitirá concentrarse en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Existe un anhelo de independencia del franquiciado. Con el transcurso del tiempo es común que quieran separarse de la red, atribuyéndose el éxito por la operación, queriendo evitar asimismo los pagos al franquiciante. También existe el deseo de retirarse cuando la rentabilidad es escasa. Riesgo de desprestigio de la marca. El franquiciante corre el riesgo de que se desprestigie su marca debido a la mala operación de sus franquiciados, menor discrecionalidad y menor capacidad de imposición. Es decir, que no se puede hacer lo que se quiere de la noche a la mañana. Por lo menos se tendrá que convencer a sus franquiciados del porqué de dichas acciones. Mayor complejidad en la comunicación e influencia el comportamiento del franquiciado. Esto es debido a la diversidad de los franquiciados. Posible elección de franquiciados no idóneos. Es posible que no se elija al franquiciado ideal debido a la influencia de otros factores, como sería el dinero, y no por el perfil que se necesita, trayendo problemas en la operatividad de la franquicia. Bien, entonces continuamos con nuestra sesión. Estamos compartiendo algunas diapositivas que nos hablan justamente sobre los elementos básicos, los elementos necesarios para poder llevar adelante una franquicia. Y en ellos estamos diciendo que la franquicia es un elemento económico positivo, es un elemento fundamental para el éxito de una empresa. ¿Sí? El éxito de una... Bien, entonces también tenemos la relación, podemos establecer una comparación entre una franquicia y un negocio independiente para poder ver qué ventajas reales tenemos de una franquicia sobre un negocio. Por ejemplo, mencionamos que un negocio propio tiene una libertad total para la toma de decisiones. En cambio, en la franquicia hay un apoyo de la franquicia y de los demás franquiciados y de otros también que forman parte. Entonces, el negocio propio es independiente, como todos sabemos, y no solamente la inversión de capital, sino las decisiones competen a quien genera la empresa. En cambio, en la franquicia, por más que el franquiciador o el franquiciado invierte, está sujeto a las normas y reglas del franquiciado. Segundo, en el negocio propio no hay un canon de entrada ni pagos posteriores o regalías. En cambio, en la franquicia ya hemos mencionado que sí. Podemos convertir tu negocio en multimarca, sí, un negocio propio. Va ganando una marca, se va posicionando en el mercado y si tiene un éxito de resonancia, se convierte en una empresa que a su vez puede dar franquicia a nuevas empresas. En cambio, en la franquicia, las compras tienen un costo. En una franquicia no hay costos iniciales de diseño ni de marca, cosa que en un negocio propio sí, porque recién se está empezando. La franquicia tiene menos tiempo de puesta en marcha del negocio, porque ya todo está establecido, medido, comprobado, ¿no? En cambio, en un negocio propio se va lentamente avanzando. Y el negocio propio, pues, elige la materia prima y también a los proveedores que vamos a...
De igual manera, también los diseños, ¿no?, de las campañas promocionales. Cada una de las empresas tiene su propio diseño y que va cambiando con el tiempo, mientras que la franquicia se mantiene por las políticas. De igual forma, nos señalamos y profundizamos un poquito en el concepto de lo que es un contrato o franquicia. Los contratos de franquicia son establecidos para cada empresa. Eso es importante. Se recomienda que en la elaboración de estos contratos está a cargo de profesionales, de consultores. Y lógicamente participan abogados, pero abogados que tienen conocimiento de la parte empresarial, o sea, especialistas en lo que se refiere a la parte empresarial. Y lógicamente también que estén involucrados en el desarrollo de franquicias, ¿no?, del concepto, del proceso y de todas las normativas que tiene una franquicia para poder operar. Elementos básicos, pues hemos nombrado varios para el contrato: las regalías, que es el porcentaje sobre las ventas; los elementos de la propiedad intelectual que vienen dados por la marca; la publicidad y la mercadotecnia; las capacitaciones, entrenamiento y asistencia técnica que viene dado por el franquiciador; la asistencia permanente de parte del franquiciante también o franquiciador; los manuales de operación, los estándares de calidad, la información, la forma de administrar, la vigencia del contrato, las penalidades y todo lo demás. Como podemos apreciar, el desarrollo de los nuevos productos, los sistemas de cómputos, la forma de resolver las controversias, forman parte de los elementos de un contrato. De igual manera, podemos mencionar los derechos del franquiciante. ¿Cuáles son sus derechos? De acuerdo a las normas y que se establecen en el contrato. El principal derecho a cobrar al franquiciado los pagos por inscripción, los pagos por operaciones, por regalías, en fin; a recibir la información financiera del negocio; a que se respete la confiabilidad; a estar constantemente manteniendo su propiedad intelectual y otros elementos más que son necesarios. Pero así como se generan derechos, también podemos mencionar en el franquiciado, es decir, aquella persona que compra la franquicia. ¿Cuáles son esos derechos, por así decirlo? Pues operar, operar al amparo de la marca es fundamental. Todas las actividades que se desarrollan. Después también tenemos recibir la asistencia técnica del practicante, recibir los manuales operativos, recibir la asesoría, la exclusividad del territorio, es decir, donde tú adquieres la franquicia no va a haber otra franquicia que te haga la competencia. De igual forma encontramos algunos problemas que se pueden presentar durante el contrato. ¿Y cuáles son esos problemas que se pueden presentar? Por ejemplo, tenemos los contratos de adhesión, la falta de información al franquiciado, de no darle la información real o una parte de cómo va desarrollándose la actividad económica, de los niveles reales de ingresos, de ventas. También la falta de transmisión de las experiencias, de las orientaciones. Son algunos de los problemas que se van surgiendo durante el desarrollo de la actividad económica. El marco jurídico de una franquicia en el Perú es importante para aquellos que de repente tienen interés en saber lo que es una franquicia, cómo se podría formar parte de una franquicia. Podemos decir que las franquicias
han surgido en el Perú desde los años 50. Es decir, ya llevamos más de 70 años, 73 años desde que aparecen las franquicias. Y cada año las franquicias han ido creciendo en nuestro país porque se ha convertido en un negocio rentable. Rentable. También podemos mencionar que las franquicias han logrado la independencia eh, de sus elementos característicos, es decir, cada tipo de negocio, según el rubro, según el giro, ha ido destacándose, ¿no? McDonald's, Kentucky en lo que es comida, ¿cierto? Toyota, Nissan en lo que tiene que ver con los autos, Igna en lo que tiene que ver con la educación. De igual forma podemos señalar las autorregulaciones, una autorregulación y la multiregulación. Acá vemos algunos de estos productos que forman parte de las franquicias y que las tenemos en nuestro país, ¿no? Burger King, Quiznos, Pizza Papa John's, McDonald's, Domino's Pizza, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Ruby Tuesday, Subway, Starbucks, Friday y otros más, ¿no? Que nosotros encontramos y continuamente consumimos, son franquicias. Entonces, al hablar de la autorregulación, diremos que cada país establece sus normas, ¿no? Entonces, hay normas de desarrollo de la actividad económica y la franquicia tiene que estar sujeta a dichas normas del Estado. Entonces, es importante que el desarrollo de una franquicia, por ejemplo, en México, no va a tener tal vez los mismos derechos, las mismas libertades que en el Perú. Puede ser que en México tenga mayores o tenga menores posibilidades de desarrollo en comparación a otros países. La legislación peruana, ¿qué nos dice de las franquicias, no? Estas franquicias peruanas que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, Bembos, Pamer, los colegios y academias Pamer, Manos Morenas, Gordo, Pardos Chickens, Chinawón, algunas franquicias peruanas. Entonces, diremos que en el Perú son varias las leyes que regulan estas franquicias. ¿En qué leyes nosotros encontramos lo relacionado al aspecto económico? El primer punto, a nivel macro, es la Constitución Política del Perú, la última constitución de 1993 que justamente da libertad a la inversión de los capitales privados, del capital extranjero, y eso ha permitido que lleguen franquicias a nuestro país, que se desarrollen las franquicias. Otro elemento regulador es el Código Civil y el Código de Comercio. Por eso es importante que al momento de firmar los documentos entre el franquiciante y el franquiciado, los abogados que forman parte conozcan y dominen el Código de Comercio. ¿Cómo internacionalizar una franquicia? Es decir, cómo llevar la franquicia fuera de los límites de nuestro país. Por ejemplo, en el Perú hay negocios muy rentables y que se han extendido, ¿no? Por ejemplo, Renzo Costa. Renzo Costa, cuando empieza a operar fuera del Perú, si lo hace de manera directa, se convierte en una sucursal. Las empresas, ya sea la fábrica o las tiendas de venta de Renzo Costa. Pero si alguien compra los derechos bajo la política de Renzo Costa, se convierte en una franquicia. Entonces diremos, ¿de qué forma se puede internacionalizar una franquicia? Primero, ante todo, tenemos que conocer que esto implica un riesgo. Un riesgo en inversión económica. Salir, apostar, invertir en otro país es un riesgo mayor. Segundo, es importante conocer el mercado local y para eso es fundamental la experiencia en todo lo que se refiere a la logística, al manejo, a la infraestructura, al equipamiento, a las técnicas que se van a utilizar, ¿no? Y a las redes de comunicación y distribución del producto. Esa es la manera de internacionalizar, conocer la forma
práctica, logística, técnica de llevar adelante estas redes de desarrollo y distribución. Y un tercer punto importante es que la franquicia, con una política sólida, puede lograr con seguridad internacionalizarse, es llegar a otros países. Bien. Luego también tenemos cómo internacionalizar una franquicia. Entonces se hace 4 pasos, 4 momentos importantes. Primero, el registro de la marca. Tú registras tu marca en otro país, en otra localidad, estás internacionalizando. Segundo, la tropicalización, los puntos de desarrollo. Tercero, el abastecimiento de productos. Tú como franquicia, ¿de dónde traes el producto? Porque tú ofreces el producto, pero ¿cómo te abasteces? ¿De dónde viene? ¿Con qué nexos? O sea, ¿cómo te relacionas directamente con aquel que te vende su marca y que también te va a abastecer de los productos? Y el cuarto punto para internacionalizar es la legislación local, que contemple y que facilite la inversión. Sin embargo, como hay temores ante esta situación de franquicias, podemos hablar pues de mitos y de realidades, eso es indiscutible, ¿no? Un mito es aquello que surge para tratar de dar respuesta, pero sabemos que un mito no es cierto, no es real. Entonces, el mito es algo que se supone equivocadamente y que trata de dar respuestas a algo. Entonces, las franquicias es importante eh, que en muchos países se convierten como un tema novedoso. Y así fue en el Perú, ¿no? Hace 50 años. Sin embargo, se ha ido desarrollando de manera positiva en cuanto a la economía. Pero es importantísimo que la percepción que tengamos de cómo desarrollar una franquicia, de cómo llevar adelante, sea la más adecuada. Y para ello tenemos el contacto y el continuo asesoramiento de la marca, que no nos aleje de la realidad. Segundo punto es la difusión del producto, de la empresa en sí. A medida que vamos desarrollando la actividad, que vamos potenciando la marca, creciendo con la franquicia, pues vamos ganando experiencia. Y esa experiencia nos da mayor seguridad para tener un crecimiento empresarial. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los mitos de las franquicias, nosotros relacionamos muchas veces que las grandes franquicias están relacionadas con las comidas rápidas, ¿no? Burger King con las hamburguesas, Domino's Pizza con las pizzas, McDonald's, de igual manera. Y pensamos que la franquicia simplemente genera dinero, utilidades, en grandes cantidades y por eso apostamos por ella. Pero no siempre es así, o no es así realmente. Entonces, es importante eliminar el riesgo, ¿no? La franquicia, si bien es cierto, nos da mayor seguridad, nos posiciona del mercado, a la larga, en 3 a 5 años, es prácticamente seguro recuperar la inversión. Sin embargo, el riesgo no desaparece, no desaparece. Y podemos relacionar entonces los franquiciantes de bajo impacto o las microfranquicias, es decir, aquellas franquicias locales, aquellas franquicias que no han logrado una alta rentabilidad. Y en ese sentido, diremos que en la última década se han dado algunas de estas franquicias o de microfranquicias, ¿no? Porque vemos negocios con diferentes nombres de marcas conocidas.
Y hablar de micro franquicias significa pues un nivel de inversión menor, porque poner un McDonald's, poner un Starbucks, colocar un Burger King genera una gran inversión. Estamos hablando de por lo menos $500,000 o $1,000,000, dependiendo de la zona, dependiendo de la marca, ¿no? Sin embargo, hay otras franquicias que requieren menor inversión. Entonces, en ese sentido, es importante apostar a ello, ¿no? Franquicias en el Perú, pues ya hemos mencionado algunas y acá podemos apreciarlas de manera más global. Chili's, Dunkin' Donuts, Starbucks que hemos mencionado, Pizza, Bembos, Subway, Italiani, Spezza, China Wong, son algunas de esas franquicias que se encuentran en el Perú. Datos importantes que están relacionados con la actividad económica, con el crecimiento, podemos indicar, citar, primero, mencionar que la primera franquicia en el Perú fue la cadena Kentucky Fried Chicken, fíjense, en el año de 1981, allá por los lejanos años 80, durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. En el Perú actualmente existen aproximadamente 475 franquicias, tanto nacionales como también extranjeras. Entonces, este es un dato muy importante, estimados estudiantes. Fíjense la cantidad de franquicias que tenemos en nuestro país. Y el crecimiento que se ha dado de ellas, pues, ha sido a un ritmo sostenido, a pesar de que podemos hablar de una recesión económica. Sin embargo, las franquicias han ido creciendo a un ritmo del 20% por año, a partir del año 2011. Entonces, en los últimos años, previos a la pandemia, esperaba un crecimiento mayor, que se pasara del 20% anual a un 25% anual. Quiere decir que las franquicias están pisando fuerte en nuestra economía. ¿Cómo está compuesto el mercado? Y para ello tenemos que rescatar que las franquicias extranjeras lógicamente son mayores que las nacionales, porque justamente la franquicia es una marca que viene de fuera y que se ha tomado para el mercado nacional. Sin embargo, jóvenes, se esperaba que antes de la pandemia las franquicias nacionales ya fueran en un número superior a las extranjeras. ¿Cuáles son los países de procedencia de estas franquicias? Pues por los nombres, por la posición de las marcas, nosotros deducimos que estas franquicias extranjeras en su mayoría proceden de los Estados Unidos, ¿no? Un 37% de las franquicias extranjeras son norteamericanas. Y la gran pregunta para muchos de nosotros, estimados estudiantes, es la facturación. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuál es la rentabilidad que tú puedes tener con una franquicia? Porque la inversión es altísima, ¿no? Entonces diremos que aproximadamente, fíjense, hace 6 años, en el año 2017, las franquicias en el Perú alcanzaron los 1.700 millones de dólares, una cantidad importante, 1.700 millones de dólares. Entonces, se supone que 6 años después, seguramente esta cantidad ya ha sido rebasada. Debemos de hacer la aclaración que, si bien es cierto la facturación es alta, también la inversión lo es. Entonces, en relación a ello, hemos dicho que el 56% de las franquicias invierten entre 100,000 y 500,000 dólares. Más del 50% de las franquicias están en este margen, por así decirlo, en este rubro.
entre los 100.000 y los 500.000 dólares. Para los meses siguientes, se ha estimado pues, que la inversión, que el 50% de la inversión, del monto de la inversión, se recupere entre 19 y 24 meses, es decir, máximo 2 años. Sin embargo, debemos de ser conscientes que siempre la inversión se recupera a un plazo mucho mayor. Es decir, como habíamos indicado al comienzo y habíamos estado atentos en el video, puede oscilar entre 3 a 5 años, según los montos de la inversión. Porque si la inversión supera el medio millón, el millón de dólares, pues lógicamente el tiempo de recuperación de la inversión también es mayor. ¿Cuáles son los sectores con mayor representación? Pues es el gastronómico, el que está relacionado con las comidas, ¿no? Porque ya hemos mencionado a Kentucky Fried Chicken, a Subway, a China One y otras más. Entonces están relacionadas con las cevicherías, con los pollos, con las comidas rápidas, con las pizzas, los chocolates, las heladerías, eh, las cafeterías y demás. ¿Qué oportunidades nos da? Esto es importantísimo destacar, estimados estudiantes. Pues las oportunidades, ante todo, tienen que ver con que las franquicias se van iniciando y se deben de iniciar en sectores poco saturados, es decir, para el comienzo, y habíamos estado atentos en el video, puede oscilar entre 3 a 5 años, según los montos de la inversión, porque si la inversión supera el medio millón, el millón de dólares, pues lógicamente el tiempo de recuperación encuentra el mercado copado. Entonces, una marca posicionada en un mercado eh, abierto es mucho más fácil de lograr una utilidad y unas ganancias espectaculares. Otra oportunidad se da a través de la proliferación de centros comerciales en la capital, como lo ven. Van creciendo los centros comerciales. Hace aproximadamente 20 años aparecía la Minca, un poco más, igual que Mall Plaza Bellavista, Mall del Sur, Plaza Norte, Mega Plaza, y siguen apareciendo nuevos centros comerciales, grandes centros comerciales, que justamente albergan pequeños negocios y en los cuales encontramos a las franquicias. La perspectiva de crecimiento del negocio también es una oportunidad. Y por último, vemos, después de las oportunidades, hemos dicho, las amenazas, ¿sí? Así como hay oportunidades que son externas, también tenemos amenazas externas que pueden perjudicar o incluso terminar con nuestra franquicia, ¿no? Por ejemplo, el marco de regulación, eso es importante, ¿no? El sistema legal, el sistema económico que se va utilizando, la forma en la cual se va registrando, en la cual se va trabajando, y la presencia, pues, de empresas competidoras de las llamadas franquicias chatarra. ¿Qué es una franquicia chatarra? Es aquella empresa que realiza el mismo giro de negocio, pero que no nos da pues productos de calidad. Por ejemplo, las hamburguesas que nosotros encontramos en las calles, ¿no? Vemos incluso en las puertas, cerca de los grandes centros comerciales, carretillas y demás, o pequeños negocios que surgen con nombres atractivos. A veces tratan de clonar o parecerse al nombre de una marca ya posicionada o de una franquicia. Entonces, en ese sentido, se convierte en una amenaza de la empresa. Importancia de las franquicias en el Perú y oportunidad de negocio. Pues, eh, podemos decir que la franquicia en los últimos años ha crecido a un ritmo acelerado. Ha tenido
y tiene un crecimiento destacado. Y por lo tanto, positivamente está influyendo en la economía peruana. ¿Y por qué influye positivamente? Primero, porque genera puestos de trabajo. Al haber mayor cantidad de franquicias, o sea, nuevos negocios, pues hay puestos para los trabajadores, o sea, nuevos empleos, porque recordemos que la franquicia trabaja con personas de la región, de la zona, no es que traes extranjeros. Eh, También es importante la franquicia por su modelo de desarrollo, de gestión, de expansión. Se ha calculado pues un crecimiento sostenible de un 20% en cuanto al desarrollo de las franquicias. ¿Podemos evaluar las franquicias en nuestro país? Sí, la podemos evaluar con algunos instrumentos, algunos criterios. Uno de ellos está relacionado con la Cámara Peruana de Franquicias, así como tenemos la Cámara Peruana del Libro o la Cámara Peruana de Comercio, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio de otras regiones, también tenemos la Cámara Peruana de las Franquicias. ¿Y qué son? Son consultorías, pues, lógicamente. Y tienen pues un contacto y un desarrollo en el campo de la era digital. Entonces, las franquicias pueden ser evaluadas con criterios ciertos y válidos por la Cámara Peruana de la Franquicia. Entonces, esta Cámara permite establecer algunos datos, por ejemplo, los gremios, la razón social que tiene la empresa, el número de RUC, las personas contratadas, eh, su desarrollo, inserción en el mercado digital, son algunos de los puntos que evalúa la Cámara. Un segundo elemento importante a considerar es el que relacionado con las condiciones para adquirir la franquicia, las características de organización, la posición del mercado, la filosofía empresarial, la filosofía que tiene la marca, que es la que predomina a nivel de todas las franquicias. Un tercer elemento es por la zona donde la franquicia se va a desarrollar, es decir, el ámbito, el mercado en el cual va a operar la franquicia. Un cuarto elemento es establecer los acuerdos, los derechos, las obligaciones que están presentes en el contrato, en el momento que ambas partes acuerdan para ceder la marca y desarrollar la franquicia. Y un quinto elemento tiene que ver con las personas, los que integran, ¿no?, las franquicias, la participación de los agentes económicos dentro de esta actividad. Bien. Oportunidades. ¿Qué oportunidades nos da? Cuando hablamos de oportunidades, estamos refiriendo al aspecto interno. Hemos hablado de amenazas, que es en la parte externa, pero también habíamos citado sobre las oportunidades, que es ahora un elemento positivo, pero a nivel local, ¿no?, las oportunidades. Y las oportunidades, por ejemplo, se dan a través de la participación del gobierno, a través de organismos como PROMPERÚ, que nos dice que la inversión inicial media para adquirir las franquicias peruanas con mayor demanda se encuentran entre los 10.000 y los $100.000. ¿Sí? Este es un estudio que ha hecho PROMPERÚ, una revista peruana, y que a la vez señala que el promedio de inversión para adquirir una franquicia en la región, es decir, en Sudamérica,
es de aproximadamente $500,000. Entonces, si hablamos del Perú, una franquicia puede llegar hasta los $100,000 de inversión, pero a nivel regional es mayor. Hablar de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, cuesta aproximadamente $500,000 dentro de el rubro que hemos mencionado. Bien, franquicias peruanas que ganarán terreno frente a las extranjeras. Habíamos nombrado que el 56% hace aproximadamente 10 años eran franquicias extranjeras, pero que la proyección indicaba que en los últimos años el aumento de las franquicias nacionales iba a superar a las extranjeras. Entonces, justo en relación a este punto, nos señala que el año 2018, previo a la pandemia, alcanzaríamos aproximadamente 40 empresas nacionales con franquicias. ¿Sí? O sea, 40 empresas peruanas que han desarrollado, que se desarrollan ya como franquicias. Y esto tiende a seguir un crecimiento sostenido. Entonces, también podemos mencionar que todos los países empiezan con un predominio de las marcas extranjeras. Es decir, cuando se inicia la franquicia en un país, siempre las franquicias son extranjeras. Y a medida que pasan los años, las franquicias son nacionales. Entonces, señalamos los ejemplos de Brasil, por ejemplo. Podemos destacar que tiene un 92% de ya de franquicias nacionales. Entonces, fíjense cómo ha ido creciendo a lo largo de los años las franquicias en el Brasil, pero nos encontramos que el 92% de esas franquicias ya son con capitales, con nombres, con marca desarrollada en el Brasil. En México, aproximadamente el 90% y en Argentina casi un 80%. Mientras que en el Perú hemos pasado o estamos alrededor del 50%. También podemos señalar el boom de las franquicias en el Perú y fíjense, este cuadro estadístico nos permite de manera clara visualizar ese crecimiento marcado y sostenido. Observemos los niveles, ¿cierto? El año 2012, solo el 40% de las franquicias eran nacionales. El año 2013, ¿sí? Teníamos un 37%, el año 2014 un 42%, el año 2016 ya un 50%. Entonces, ha ido creciendo paulatinamente en pocos años el nivel de las franquicias nacionales. Bien. Acá tenemos todas las empresas, todas las franquicias que nosotros encontramos, ¿sí? En el mercado peruano, es decir, franquicias internacionales y franquicias nacionales, ¿no? En todos los campos: gastronomía, educación, salud, deporte y demás. Impulso de las franquicias en el Perú. Pues franquicias en el mundo, habíamos mencionado que las mayores eran de Estados Unidos, con mayor expansión, y en el caso de Sudamérica, pues la que mayor posición ha encontrado es la de Brasil. Y tenemos claramente algunos datos que señalan la población. El Producto Bruto Interno, fíjense, el Producto Bruto Interno de México es de 1.287 millones de dólares, mientras que en el Brasil es de 2.225, en Argentina de 471 mil,
y en el Perú solamente alcanzaba a 333 millones de dólares. O sea, enorme la diferencia económica en cuanto al Producto Bruto Interno. Fíjense esas grandes diferencias. Y en relación a ello, pues se da también la cantidad de franquicias, ¿no? Fíjense la cantidad, 1.500 en México, 2.703 en el Brasil, mientras que en el Perú encontrábamos solamente 321 franquicias. Muchas veces menor el desarrollo de la economía peruana en relación con Brasil. Sin embargo, somos una economía en crecimiento que podemos posicionarnos en poco tiempo al nivel de Argentina, por ejemplo. PROM Perú y su recorrido para impulsar las franquicias. Tenemos una línea de tiempo que va del año 2005 hasta el 2014, con algunos puntos definidos que tienen que ver con el control de la calidad. De igual manera, las exportaciones de franquicias peruanas representan el 22% de la factura total. Entonces, el Perú también ha empezado a exportar franquicias a otros países. Ya para ir terminando con el tema de las franquicias en el Perú, tenemos que sostener que las franquicias sí son negocios rentables, accesibles y que requieren una alta inversión. En el caso del Perú, la legislación da facilidades a la inversión extranjera para el desarrollo de las franquicias. Y en el campo económico, pues tenemos grandes ventajas para ello. ¿Cuál es el ranking de las franquicias peruanas más exitosas en el extranjero? Entonces, acá tenemos Pardon Chickens, por ejemplo, Montalvo, Astrid y Gastón. Son algunas de las franquicias que el Perú ha exportado, es decir, que se han originado en el Perú, que ha posicionado una marca a nivel internacional y que ahora han sido compradas por convenio por otros países, con capitales extranjeros, ¿no? China Wok también, como hemos marcado, heladería 4D, Rosatel y otras empresas relacionadas, por ejemplo, con... De igual manera, Multiden, que tiene que ver pues con la odontología, sonrisas y sonrisitas en salud, Montalvo, Amaris, bisutería, Pamer, librería como Tustur, Michel Belaun, en el caso de la moda, ¿no? Que están en otros países, sobre todo a nivel latinoamericano. Acá menciona 20 franquicias peruanas que han logrado su internacionalización. ¿Y cuáles son los rubros? Comida rápida 13%, juguería 6%, heladería 6%, regalerías también un porcentaje similar, y las empresas que ya hemos mencionado. ¿Cuánto cuesta abrir un negocio con el nombre de estas conocidas franquicias norteamericanas? Acá ponemos tres, por ejemplo. McDonald's, ¿sí? Eh, Se calcula aproximadamente en $37,000, con una cuota inicial de $45,000 por restaurante, por unidad de inversión o unidad de franquicia. Entonces estamos hablando aproximadamente de una inicial de casi $1,000,000 a $2,200,000, con una cuota de inversión del 4% de las ventas netas, considerando, como habíamos mencionado anteriormente, cuotas por publicidad aproximadamente del 4% de las ventas. Entonces, hay una cuota de servicio del 4%, una cuota de publicidad también del 4%, ahí estamos sumando un 8% sobre las ventas netas. En el caso de Subway, también relacionadas con alimentos, se estima en $45,000, ¿sí? La franquicia, con una cuota inicial de 15,000,
una inversión inicial estimada entre los 117.000 y $263.000, con una cuota de servicio a casi superior, estimados estudiantes. Fíjense, la cuota de servicio de Subway en comparación a McDonald's es 8% de las ventas netas y una cuota de publicidad casi similar, el 4.5% de las ventas netas. Y por último tenemos a Pizza Hut, ¿sí? Entonces Pizza Hut nos habla de una inversión de $16.000 con una cuota inicial de $25.000. Y esta cuota aproximadamente varía entre los 852.000 a 2.100.000 de dólares por los restaurantes. Entonces, podemos establecer pues que en este caso la cuota de servicio es menor a Subway, es 6% del monto de las ventas netas y una cuota de publicidad también menor de 2.5% al 3% de estas ventas netas. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, hemos tenido la presentación de un elemento importantísimo que tiene que ver con las franquicias. Cómo es que una franquicia puede convertirse en un negocio rentable, pero para aquellas personas que tienen pues capitales altos, elevados, ¿no? Para aquellos que tenemos capitales mínimos, pues simplemente generar empresa individual, generar empresa colectiva, generar una mini empresa, una microempresa, que con el correr de los tiempos, con el correr de los años, pueda llegar a convertirse en una marca que se posicione en el mercado y generar una franquicia dentro o fuera del Perú. Entonces, la reflexión, estimados estudiantes, sería más que adherirnos a una franquicia, sería generar un negocio y a la vez constituir una franquicia nacional. Bien, muchas gracias. Nos estamos encontrando y dejo la actividad.